Buenas noches. El día de hoy voy a presentar las bases constitucionales que rigen a nuestro juicio de amparo. Principalmente se fundamentan tanto en la Ley de Amparo como en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primordialmente en el artículo 103 y 107 de la misma. Iniciaré describiendo estos principios y daré para cada uno un ejemplo. En primer término tenemos el principio de instancia de parte. El juicio de amparo nunca puede operar oficiosamente, es decir, el Tribunal de Amparo no irá y por su facultad determinará la procedencia de un juicio de amparo, sino que para su nacimiento es necesario el ejercicio de nuestra acción como gobernados, mediante la cual ataquemos determinado acto de autoridad, mismo que ha lesionado nuestros derechos, que ha violado los derechos fundamentales contenidos en la Constitución. De forma que solo puede promoverse el juicio de amparo por la parte a quien perjudique el acto o ley. Básicamente, esto implica el principio de instancia de parte. Su fundamento lo encontramos en el artículo 4 de la Ley de Amparo y en la fracción 1 del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. El ejemplo de esto tenemos: Jacinta García Ríos solicitó el amparo de la Justicia Federal el día 3 de agosto de 2018, en contra de la sentencia dictada por la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de México. Tenemos en este caso que, a pesar de las declaraciones hechas por la detenida, una vez que había sido detenida arbitrariamente cuando se dirigía a su trabajo por cuerpos policiales, el juez quinto penal del Estado de México dictó una sentencia condenatoria por el delito de robo. Inconforme con esta resolución, Jacinta, a través de su representante, interpone el recurso de apelación. La octava sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien conoce de este recurso de apelación, dicta resolución, en la que modifica únicamente lo tocante al pago de los gastos futuros, respecto al daño moral que sufrieron las víctimas. Inconforme nuevamente con este recurso de apelación, interpone un juicio de amparo a través de su representante legal, señalando faltas al debido proceso. Se habían violado las garantías individuales contenidas en los artículos 14, 16, 19 y 20 de nuestra Constitución. ¿Qué garantías individuales fueron violadas? Bueno, en primer término, no se tuvo acceso a un intérprete. Ella no sabía hablar español, sin embargo, no se tuvo acceso a él. Fue puesta a disposición del Ministerio Público 80 horas después de su detención, con fuertes maltratos físicos por parte del cuerpo policial. Además, fue declarada como culpable del delito de robo desde antes que se dictara sentencia, violando claramente la presunción de inocencia que esta mujer tenía. Entonces, se cumple el principio de instancia de parte porque el juicio de amparo se promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por Jacinta a través de su representante. Recordemos que este principio indica que solo debe promoverse el juicio de amparo por aquella persona que se ve afectada. Hablaré acerca del principio de interés legítimo, mismo que podemos definir como aquel interés personal, ya sea individual o colectivo, cualificado, actual, real, legalmente competente y jurídicamente relevante, que puede traducirse en caso de concederse el amparo como un beneficio para el quejoso, derivado de una afectación clara a su esfera jurídica. En sentido amplio, puede ser en ámbito económico, profesional, de salud pública o cualquier otro. El objetivo de este principio es velar por el interés y los derechos de los miembros del grupo. En virtud de esto, es indispensable establecer que el interés legítimo es primordial para que el juicio de amparo sea aceptado. El fundamento de este principio lo encontramos en el artículo 1, en la fracción 1 del artículo 107 de nuestra Constitución, que a la letra señala: el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada.
teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución, y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Veamos un ejemplo de este principio. Alberto Carvajal González, que es una persona extraña a un juicio ejecutivo mercantil, promueve un amparo contra la orden y ejecución de embargo de un bien inmueble de su propiedad, resultado de este juicio ejecutivo mercantil. A través del amparo indirecto solicita la suspensión del acto reclamado, del embargo, mismo que afectaba de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos como propietario del bien. En tanto, le privaba de la facultad de disponer efectivamente del bien inmueble que sería embargado. Por consiguiente, el embargo decretado durante el juicio mercantil en contra de Andrea Martínez afecta de manera irremediable los derechos fundamentales de Alberto, mismos que están contenidos en nuestra Constitución. Para Alberto, poder defender sus bienes frente al acto dictado por el juez de primera instancia tiene que acreditar diversas cosas. En primer lugar, tiene que acreditarse el propietario de la casa, del bien inmueble que sería embargado. Acreditar la acción u omisión, motivo de su inconformidad y que lo lleva precisamente a este amparo. Demostrando además una vinculación entre el derecho y la acción o omisión. Esto es indispensable para crear la vulneración de estos derechos fundamentales. El juez de distrito le concede finalmente la medida suspensional y procede a fijar la garantía de la ley de amparo, exigiendo como requisito la efectividad de la suspensión. Entonces, podemos ver en este ejemplo que se cumple con el principio de interés legítimo. Entonces vemos que no precisamente el juicio de amparo se promueve por un quejoso que está directamente relacionado con las sentencias, sino que a veces una persona se ve directamente afectada por la resolución de diversos tribunales y es ahí donde tiene que recurrir a un amparo. Principio de definitividad, que básicamente implica la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos en nuestro propio ordenamiento, obviamente. Se desprende el reconocimiento de que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que, previo a la interposición del juicio, el quejoso debe substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar la resolución judicial que de alguna forma le está causando perjuicio, pues de lo contrario la acción constitucional resultaría improcedente. El principio de definitividad nos dice que no podemos brincar directamente de una sentencia a un juicio de amparo, salvo los casos que nos señala nuestra ley, sino que tenemos que llevar una serie de instancias y acabar con todas ellas nos permite entonces sí interponer un juicio de amparo. El fundamento de este principio lo encontramos en el artículo 73, fracción 18 de la Ley de Amparo, que establece la obligación de acatar este principio. De su contexto advertimos dos supuestos de excepción. El primero, alude a los terceros extraños, quienes no están obligados a agotar recursos ordinarios, antes de cumplir con el juicio de garantías, según lo dispuesto por el artículo 107, fracción 3, inciso C de la Constitución. El segundo supuesto de excepción se refiere a aquellos casos en los que los actos reclamados importen peligro de privación a nuestra vida, destierro o cualquier otro de los actos contemplados en el artículo 22 constitucional. Un ejemplo de este principio tenemos. Más bien, mi ejemplo va invocado a una excepción de este principio. Ernesto García Otelo, a través de su representante legal, promueve un amparo y protección de la justicia federal, en virtud de hechos y omisiones violatorios de sus derechos fundamentales, cometidos por la autoridad responsable, que es, en este caso, el juez penal del Distrito Judicial de Tepeaca de Negrete, Puebla, quien dicta auto de formal prisión en su contra. Este juez lo sentencia como culpable del delito de robo agraviado y de plagio.
de un camión repartidor de la compañía en la que trabajaba. Lo cierto es que el verdadero sujeto activo de este delito había sido su compañero de trabajo. De esta forma se violan sus garantías contenidas en el artículo 14 de la Constitución, al no hacer una debida valoración de las pruebas que se ofrecieron por su representante. Posterior a este acto lo recluyen en el Centro de Reinserción Social de Tepeaca de Negrete. Él interpone este amparo y el Tribunal de Colegiado le concede el mismo. Con esto queda establecido el principio de definitividad, una excepción, ya que el quejoso no tuvo que agotar en este caso todos los recursos ordinarios por encontrarse dentro de los supuestos de la ley, ya que esta ley de amparo señala que una excepción a este principio es un amparo contra auto de formal prisión. Si queremos ver así como el principio de definitividad más a fondo, podemos tomar el mismo ejemplo del indígena, que si recordamos, una vez que se dictó sentencia en su contra, tuvo que apelar primero y después interponer un juicio de amparo, es decir, agotar todas las instancias anteriores. Principio de relatividad. Este principio también lo llamamos fórmula de Otero. Las sentencias solo surten efecto en relación con las personas que promovieron el juicio, es decir, los quejosos, jamás respecto a otros. El principio también en algunos casos puede extenderse a autoridades. Su fundamento lo encontramos en el artículo 76 de la Ley de Amparo y en el artículo 107 de nuestra Constitución, específicamente la fracción 2, que a la letra nos dice: la sentencia será siempre tal que solo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que él versa la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivara. Entonces, como ejemplo tenemos: Guadalupe Contreras Rivas demanda el pago de alimentos a su excónyuge José Luis Pérez. El demandado, como dice nuestro de todo proceso civil, es emplazado y contesta la demanda debidamente en el plazo otorgado por la ley, que son 3 días, mediante escrito presentado el 8 de noviembre de 2010. En él hace valer la excepción de la prescripción de la acción. El juez tercero de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que conoce de este juicio, declara fundada la excepción de prescripción opuesta por el demandado, lo absuelve de las prestaciones reclamadas y deja sin efecto las medidas cautelares decretadas en el procedimiento. Como acto posterior, interpone un recurso de apelación y él un recurso de apelación adhesiva. La cuarta sala de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del DF confirma la sentencia definitiva emitida. Finalmente, inconforme, Guadalupe demanda el juicio de amparo tras haber agotado todas las instancias y la protección de la justicia federal contra estos actos, fundamentando la violación de los derechos contenidos en el artículo 1, 14, 16 y 17 de nuestra Constitución. Finalmente, se concede para tal efecto que la autoridad responsable debe dejar insubsistente la sentencia y emitir otra en la que desestime la excepción de prescripción de la acción intentada por el demandado. En este ejemplo podemos ver claramente el cumplimiento del principio. Finalmente tenemos el principio de suplencia de queja. ¿Qué implica este principio de suplencia de queja? El juzgador del juicio de amparo tiene que limitarse a valorar la constitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los conceptos de la violación, exclusivamente si se trata de un recurso. Además, debe concretarse examinar la resolución recurrida en base a los agravios, sin poder abarcar otros aspectos, o sea, solo se tiene que enfocar en los hechos comprendidos en el escrito de demanda del juicio de amparo. Su fundamento lo encontramos en el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, donde se contemplan las reglas generales de la procedencia de la suplencia de la queja. Veamos un ejemplo. Georgina Gutiérrez Sánchez manejaba hacia su casa, cuando una persona atravesó corriendo la carretera. Ella, al no poder frenar, lo arrolló. Fue trasladada al hospital, lamentablemente 2 días después murió. Ella fue presentada ante el Ministerio Público, donde rindió su declaración. Sin embargo, los policías que la detuvieron y la pusieron a disposición de esta autoridad
dentro de su declaración informaron que ella les había ofrecido dinero, cosa que nunca pasó. Finalmente, la primera sala colegiada penal de Tlalnepantla declara culpable a esta mujer por el delito 1 de homicidio y 2 de cohecho. Inconforme con la sentencia de primera instancia, interpone el recurso de apelación, mismo que confirma la misma sentencia. Inconforme nuevamente se va al juicio de amparo contra la autoridad responsable, que efectivamente otorga el amparo a la quejosa. Este tribunal solo toma en cuenta para su sentencia lo alegado por la quejosa dentro de su demanda, la violación a los derechos fundamentales, de forma que no se va a considerar otros aspectos ni a otras personas, solamente todo lo que estaba dentro de la demanda. Bueno, la segunda parte de esta evidencia es hacer algunos ejemplos reales de competencia, así como sus causas de procedencia y causas de improcedencia. De forma que definiré 2 ejemplos para el amparo directo y 2 ejemplos para el amparo indirecto. Primer amparo indirecto. Esmeralda Ruiz, tras su separación, demanda el pago de alimentos a favor de sus 2 hijos menores de edad, de su excónyuge Ramiro Hernández. En el plazo señalado por el demandado, él contesta debidamente su demanda, oponiendo una excepción. El juez tercero, que conoce de este asunto civil, declara fundada la excepción de prescripción opuesta por el demandado, absolviéndolo del pago de alimentos a favor de sus hijos. Esmeralda, inconforme, interpone una apelación. Sin embargo, el tribunal que conoce de esta apelación reafirma la sentencia. El representante legal de Esmeralda sabe que aún tiene una opción, que es el juicio de amparo. Y así pasa. Demanda el amparo y la protección de la justicia federal contra estos actos, fundamentando la violación a los derechos fundamentales contenidos en el artículo 1, 4, 14, 16 y 17 de nuestra Carta Magna. Finalmente, se concede para efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia original y tome en cuenta una nueva. Ello desestimando la excepción de la prescripción de la acción intentada, que claramente no era procedente. Entonces, la competencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es realmente competente para resolver de este amparo, porque se ejerció la facultad de atracción. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia conoce de los amparos siempre que haya esta facultad de atracción. De forma indirecta sería competente a algún otro de los poderes, otro de los organismos, perdón. Conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción 5, último párrafo de nuestra Constitución. 182, fracción 1 de la Ley de Amparo y 21, fracción 3, inciso B de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ahora hablaré sobre la causa legal de procedencia. La causa legal de procedencia la encontramos en el artículo 170, fracción 1 de la Ley de Amparo, que señala: el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Es procedente al reclamarse una sentencia definitiva. Recordemos que la quejosa en este caso reclama una sentencia definitiva en materia civil que decide sobre lo principal, mediante lo cual niega la pensión alimenticia. En consecuencia, se trata de un acto judicial definitivo respecto del que es procedente el medio de control constitucional intentado, y puede interponerse en cualquier tiempo, en términos del lío dispuesto por el artículo 21 y 22 de la Ley de Amparo. ¿Cuál fue la causa legal de improcedencia? Bueno, antes de profundizar en la causa legal de improcedencia de este ejemplo, me gustaría establecer que la causa legal de improcedencia siempre debe analizarse por el tribunal de amparo de manera oficiosa, independientemente de si la parte señala en la demanda o no esta causa legal. Mediante escrito
el tercer perjudicado de este amparo realiza diversas manifestaciones respecto a los conceptos de violación expresados por la quejosa y hace valer la supuesta actuación de la causal de improcedencia prevista en la fracción séptima del artículo 61 de nuestra Ley de Amparo. En efecto, el tercer perjudicado sostuvo que la disposición impugnada por el quejoso es de naturaleza heteroaplicativa. No obstante, en el caso todavía no existe un acto de aplicación en la esfera del quejoso respecto al artículo 21 de la Ley de Sociedad de Convivencia para el DF, tal como señalada por ese tercer interesado. Entonces, no le asiste la razón al tercero, puesto que no constituyen actos reclamados destacados en el juicio de expedición y promulgación de la Ley de Sociedad de Convivencia para el DF. Las causales de improcedencia del juicio pueden actualizarse respecto de los actos reclamados. El acto reclamado en el presente juicio de amparo es la sentencia definitiva, no así la inconstitucionalidad de esta norma. Ahora veamos el ejemplo del amparo directo número 2. Mediante escrito presentado, María Cruz Olmedo demanda tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social como al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. De ellos demanda las siguientes prestaciones: una indemnización constitucional, el pago de los sueldos caídos, pago de aguinaldo, vacaciones, prima de antigüedad y tiempo extraordinario, así como la inscripción retroactiva ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mediante un laudo dictado se otorgaron las prestaciones. Sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, inconformes con esta sentencia, solicitan el amparo y protección de la justicia federal contra el laudo dictado por la Junta Especial número 19 de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, indicando que se infringieron en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de nuestra Constitución. Como consecuencia, la Suprema Corte de Justicia niega el amparo, no protegiendo a la quejosa. Competencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso es competente para conocer del caso, en base a lo dispuesto por el artículo 107, fracción quinta, último párrafo de la Constitución, 40 de la Ley de Amparo y 21, fracción 3, inciso B, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se trata de un juicio de amparo directo cuya atracción se determinó mediante sentencia. Recordemos que esta atracción es lo que hace competente a la Suprema Corte de Justicia. Ahora, la causa de procedencia. Es procedente por lo dispuesto en el artículo 170, fracción 1 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que sea cometida durante el procedimiento, afectando las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Causas de improcedencia. En este caso solo tenemos una causa de improcedencia que se encuentra dentro del caso y es la establecida en la fracción 18 de la Ley de Amparo, que a la letra señala: contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto a las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En este caso, la Suprema Corte de Justicia dio sobreseimiento del amparo y decidió no proteger a las partes quejosas, en virtud de la configuración de la causal de improcedencia. Tiene que desechar el amparo la Suprema Corte, puesto que la resolución emitida por el Tribunal de Trabajo, que supuestamente violentaba los derechos fundamentales, podía ser modificada por otro recurso o medio de defensa. Ahora expondré mis ejemplos de amparo indirecto. Andrés Gutiérrez Medina, mediante un escrito, requiere de la COFEPRIS la expedición de una autorización que le permita el consumo individual del estupefaciente conocido como cannabis sativa. Muchas veces lo conocemos como marihuana o cannabis.
Solamente era para uso de forma personal y con fines lúdicos y recreativos. El comisionado de autorización sanitaria de la COFEPRIS informa al peticionario del amparo que hasta ese momento no podía ser expedida dicha autorización. Como acto posterior, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, el DF, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de el Presidente de la República, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y claro, la COFEPRIS. Los actos reclamados fueron relacionados con la expedición de la Ley General de Salud. Finalmente, se niega este amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la expedición y promulgación de la Ley General de Salud. ¿Cuál es la competencia de este ejemplo? La Suprema Corte de Justicia nuevamente es competente para conocer este caso en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción 3, inciso A de nuestra Constitución, en virtud de ser un acto de un tribunal administrativo. Además, se fundamenta en el artículo 107, inciso B, fracción 8. Además, en el artículo 33 y el artículo 107, fracción 1, inciso B de nuestra Ley de Amparo. Toda vez que la demanda de amparo se impugnan los artículos 234, 235, 237, 247, 248 y 479 de la Ley General de Salud. ¿Cuál es la causa de procedencia de este caso? Es procedente por el artículo 107, fracción 1, inciso B de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. La norma general, recordemos que en este caso es una ley federal. Causas de improcedencia. El juez dictó sentencia, dando sobreseimiento al juicio de amparo, lo anterior por haberse actualizado una causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con el diverso 108, fracciones 3 y 8. Todos estos artículos de la ley de amparo, toda vez que no se atribuyeron a dicho acto vicios propios, ni se formularon conceptos de violación a fin de demostrar la inconstitucionalidad del artículo 61, fracción 12 de la ley de amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó la existencia del primer acto concreto de aplicación del referido numeral. Finalmente daré mi segundo ejemplo de amparo directo. Jorge promovió un juicio de divorcio incausado contra Andrea López, solicitando una pensión alimenticia, misma que no fue otorgada en su totalidad por el juez mediante su sentencia. Como acto posterior, Jorge interpone una revocación. Jorge Navarrete Cruz finalmente, tras no satisfacer los intereses necesarios, promueve un amparo contra la resolución que confirma el acuerdo emitido en los autos de juicio de divorcio incausado por el juez 15º familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La parte quejosa señaló que el acto que está reclamando viola sus derechos fundamentales, los derechos fundamentales contenidos en el artículo 14 y 16 de nuestra Constitución. Hablaré de la competencia. El Juzgado Sexto Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región es legalmente competente para resolver del presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94 y 103, fracción 1 de nuestra Constitución Federal. 1 y 114 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuál es la causa de procedencia? Este juicio de amparo indirecto es procedente por lo dispuesto en el artículo 107, fracción 2, fracción 2 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativas o del trabajo. ¿Cuáles son las causas de improcedencia? Tenemos en este caso que el tercero perjudicado hizo valer las siguientes causales de improcedencia. 1. Acto consumado, contenida en la fracción 16 del artículo 61 de la Ley de Amparo. El tercer perjudicado señala que el quejoso y la suscrita ya viven separados. El quejoso solicita la salida del domicilio conyugal,
lo que no ha ocurrido hasta el momento, por lo cual no se han consumado los efectos del acto reclamado. Sin embargo, la autoridad que conoce de este amparo dice que la improcedencia involucra una argumentación íntimamente relacionada con el estudio de fondo, lo que claramente los obliga a desestimar esta causa de improcedencia. 2. La falta de interés jurídico, contenida en la fracción 12 del artículo 61 de la Ley de Amparo. La resolución que se reclama no puede afectar la esfera jurídica del quejoso, dice el tercer interesado. Sin embargo, los jueces pertinentes señalan que el quejoso habita en otro domicilio y así subsiste la materia de su pretensión, lo que le otorga el interés jurídico para promover, desestimando esta excepción de igual forma. 3. Acto de imposible reparación, contenida en la fracción 23 del artículo 61 de nuestra Ley de Amparo. El tercero interesado dice que se actualiza, pues considera que el acto reclamado no es imposible de reparación, pues la medida provisional solicitada lo fue de carácter provisional. Sin embargo, no se actualiza en virtud de que los actos que ahora se combate sí son de posible reparación. 4. Finalmente tenemos el acto reclamado no puede surtir efecto material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia de la misma. El fundamento de esto lo tenemos en el artículo 22 del artículo 22 del 61 de la Ley de Amparo. El tercero interesado dice que se actualiza en virtud de las que las partes en el juicio ya viven separadas, por lo que ya no existe riesgo de violencia. Sin embargo, el tribunal considera que no se actualiza. Aun cuando las partes en el juicio ya vivan separadas, la medida provisional solicitada consistió en ordenar la salida del tercero perjudicado del domicilio conyugal. Con esto básicamente cierro mi evidencia número 1 de juicio de amparo. Gracias.